Espíritu Santo, eres bienvenido a casa. Gracias, precioso Espíritu Santo. Queremos que tú nos transformes, nos muevas como tú quieras. Trae revelación, Espíritu Santo. Eres bienvenido a este lugar. Muévete, Espíritu Santo, de una manera gloriosa, extraordinaria. Hoy queremos ser impactados por ti, Espíritu Santo. Hoy queremos ser llenos, tener una experiencia contigo, amado Espíritu Santo. Gracias, gracias Espíritu Santo por tu presencia, porque hoy reconocemos que sin ti, Señor, no somos nada. Gracias Espíritu Santo, te honramos, te bendecimos. Gracias Jesús por la cruz. Gracias Jesús por la libertad que tú has traído a nuestras vidas. Puedes tomar tu lugar. Sean bienvenidos. Queremos saber si alguien nos visita por primera vez aquí en la iglesia, que puedan levantar tu mano. Vamos a darle un aplauso ahí. Bienvenida, esta es tu casa. Dios tiene una palabra poderosa ahí. Bájale un poquito al eco ahí, como que ahí estamos bien. Vamos a hacer nuestra declaración de fe. Saludamos a las personas que nos ven en la transmisión. Sean bienvenidos, esa es tu casa. Y no te despegues, porque el Espíritu Santo se va a mover poderosamente ahí donde estás. Te va a llenar, te va a revolcar. Y es más, a las mujeres las van a despeinar el día de hoy. Bien hermosas, pero hoy el Espíritu Santo me las va a despeinar. Así es que agárrese bien el chongo. Si no, y bueno, vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer nuestra declaración. Dice la palabra que en nuestra boca hay poder de dar vida, de dar muerte. Así es que a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Creo en la salvación de mi alma. Creo en la sanidad de mi cuerpo. Creo en la prosperidad de Dios. Tengo un propósito en la vida y algo bueno me va a suceder hoy, porque al que cree todo le es posible. Amén. Vamos, si ese aplauso fue para mí, gracias, pero si es para Dios, te lo tienes que dar más fuerte, se lo tienes que dar con pasión, se lo tienes que dar con alegría, se lo tienes que dar con gozo, porque Él es el que hace la obra. Y bueno, esta conferencia la titulé El Ministerio del Espíritu Santo. Quizá algunos ya en discipulado ya la escucharon, pero mira, Dios hoy quizás te pueda sorprender. Así es que vamos al libro de Salmos 119. Vamos a leer el 15 y el 16. Dice: en tus mandamientos meditaré. Diga conmigo: meditaré. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Ahora acompáñeme al libro de los Hechos. Viene después de los evangelios. Vamos a leer Hechos capítulo 2. A ver, es que la zurda está un poquito como que no está adiestrada. Vamos a leer del 2 al 4. Dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Espíritu Santo, te damos gracias por esta palabra. Pedimos, espíritu de revelación, que seas tú convenciéndonos de juicio, de pecado y de justicia. Espíritu Santo, unge mis labios, unge mis manos para ministrar con tu poder, y que seas tú obrando en esta reunión. Gracias te damos
en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hay veces o hay ocasiones que cuando tú lees la palabra o vienes a la iglesia, viene un espíritu de no sé cómo se llama, que se te olvida todo. Porque si yo te pregunto qué vimos la conferencia pasada, quizá nada más te acuerdes de los cantos y del baile, pero si te digo que si los peces hablaran, quizá no recuerdas qué te dijeron los peces hace 8 días, que tus enemigos están en el fondo del mar. Y bueno, eso pasa porque no estamos acostumbrados, que dice la palabra, que tenemos nosotros que meditar en la palabra. No nada más se trata de leerla y ya, sino tenemos que meditar la palabra, saber qué Dios quiere para nosotros, para que entonces la palabra de Dios pueda ser viva en nuestras vidas. Que todo lo que dice la palabra de Dios tú la puedas experimentar aquí en la tierra. Esa es la promesa para nosotros como hijos de Dios. Que si te están hablando de sanidad, tú esa sanidad la puedas recibir. Que si te están hablando de prosperidad, esa prosperidad tú la puedas recibir, y que se acabe la escasez, que se acabe la ruina, la pobreza y la miseria, porque son cosas diferentes. Que si te están hablando de salvación, tú puedas creer que tú y tu familia le servirán al Señor y que van a ser salvos. Y cualquiera más de las 8,000 promesas que están en la Biblia, tú y yo las podamos vivir. Ahora, si hacemos cuentas, ¿cuántas promesas llevamos cumplidas de las 8,000? Entonces necesitamos nosotros, y urge que meditemos la palabra. No por nada estamos constantemente diciendo: haz tu devocional, lee la palabra, ¿qué entendiste? Mira, y después Dios te va a estar ejercitando, y Dios te va a estar hable y hable y hable y hable. Y eso es lo que nosotros necesitamos en este tiempo. Porque yo no sé en qué ministerio estés, pero hoy el Espíritu Santo quiere que camines en su ministerio, en el ministerio del Espíritu Santo. Está el ministerio del Padre, y eso es maravilloso, porque el ministerio del Padre lo que nos da es identidad. El ministerio de papá te da propósito. El ministerio de papá te da dirección. Cuando tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, inmediatamente viene el Espíritu y te adopta como hijo de Dios. Y si tú no avanzas, si no caminas sobre esos ministerios, lo único que van a ocasionar es que te vas a estancar. Y es padre estar recibiendo, porque cuando tú eres hijo, el Padre te provee. Cuando tú eres hijo, el Padre te calza. Cuando tú eres hijo, el Padre te da protección, te da estudios, te da todo lo que quieras. Y eso es padre, pero hay un momento donde tienes que madurar. Dile al que está a tu lado: hay momentos donde tenemos que madurar. O sea, hay momentos en donde nosotros tenemos que dar, tenemos que ofrecer. Es padre. Pero yo quiero que, dice la Escritura, que la fe entra por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero nada más quiero que te imagines que en aquellos tiempos no había la palabra escrita. Y tú dices: no, pues es que debes de tener fe, mira. Y te mandan el link de una prédica, y te mandan el link de otra prédica, y dicen: mira, escucha esta conferencia, escucha esta alabanza, esta adoración. Y nosotros creemos que eso es el oír la palabra de Dios. Y está bien, es parte de. Pero imagínate en aquel tiempo, cuando se oía la palabra de Dios, el Todopoderoso. Y entonces le habla y le dice a un Noé, le dice desde el cielo, imagínate, Noé, bueno, no sé cómo le haría Dios, ¿no? Noé, necesito que hagas un arca para salvar a la humanidad. Imagínate Noé por acá areando la tierra, y de repente una voz, y qué óvole, una voz que no había escuchado, pero, y por eso pues tenía una fe: haz un arca. Pues ¿qué es eso, Señor? Y escuchando la voz de Dios, escuchando las instrucciones. Así es que dile al que está a tu lado: necesitamos escuchar a Dios, la voz de Dios, para hacer su obediencia y sus mandatos. Moisés
también escuchaba la voz de Dios. Dios lo levantó y le dijo: Moisés, tú vas a rescatar todo el pueblo, mi pueblo lo vas a sacar de la esclavitud. Y entonces Moisés obedecía. Pues si yo soy tartamudo, o sea, mira, con Dios, mira, no hay excusas. Dile que está a tu lado: con Dios no hay excusas. Dios te usa porque te usa. Así es que necesitas un corazón dispuesto nada más a escuchar y obedecer. A Él no le importa si estudiaste, a Él no le importa si eres tartamudo, si eres ciego, si eres cojo, si estás en pobreza, si tienes dinero o no tienes. Si Él te usa, Él te va a usar poderosamente. Solamente Él quiere que tú escuches la voz de Dios. Y podemos escuchar muchas historias sobre toda la ley antes de que viniera Jesús. Y así se caminó en el ministerio del Padre. La paternidad, ¿no? Hasta dicen, es la ley de Moisés, la ley de Abraham, el padre de la fe, hasta se conoce, es como el padre de la fe. Pero si tú no trasciendes, si tú no maduras, te vas a quedar solamente como: denme, órenme, ¿qué más? Sírvanme. Te vas a quedar como una ovejita, demandante y demandante y demandante, hasta que me hablen, hasta que me digan, hasta... ¿Y sabes cuál es el peligro? Que los fariseos, el pueblo de Israel, los levitas, no quisieron pasar al ministerio de Jesús y se quedaron trabados ahí. No reconocieron el ministerio de Jesús y le decían: es blasfemo. No creyeron en los milagros. Entonces tú tienes que pasar de ser hijo al ministerio de Jesús, a ser discípulo, a hacer la obra que el Padre le encomendó a Jesús. Dile al que está a tu lado: tienes que madurar. Vamos, ahora tú regresas a la y dile: urge que madures. Si tú no maduras, vas a crucificar a Jesús. Los fariseos no quisieron madurar, no le quisieron reconocer. Y entonces gritaban: crucifíquenle, crucifíquenle. Si tú no maduras, te vas a quedar ahí. Dile que está al lado: hay cosas mayores. Hay cosas mayores que el ministerio necesita. Le dijo en Josué capítulo 1 verso 8, le dijo estas instrucciones: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué le dijo que tenía que hacer? Meditar en la palabra de día. No le dijo: apréndete la ley, ¿verdad? Dijo: medítala. No le dijo que se ponga en trance. No le dijo que haga yoga. No le dijo que ponga la mente en blanco. Le dijo: vas a meditar esta ley. ¿Y qué es meditar? Es que tú agarres un versículo de la Biblia, la leas y todos los días estés diciendo: ¿qué querrá decir Dios con esta palabra? Hasta que se te abra el mundo espiritual y tú digas: ya entendí lo que quiere decir esta palabra. Y entonces cuando esa palabra a ti se te revela, mira, las cosas, tu vida va a ser transformada, tu vida va a ser renovada y vas a caminar sobre esa promesa. Y no importa lo que esté pasando alrededor, tú vas a estar convencido que Dios te habló a través de su palabra. Entonces necesitamos meditar todos los días. Y a veces nosotros creemos que es una tarea, a veces creemos que es como un requisito. Ay, es que leer la Biblia, pues qué aburrido. Y le restamos la importancia, porque es un tiempo donde Dios te va a dar dirección.
Es un tiempo donde Dios te va a hablar a través de su palabra y te va a destapar, porque hay cosas que Dios te da en público o aquí en la iglesia, hay cosas que te da en una reunión, pero hay cosas que te quiere hablar en lo secreto. Y dices, ay, es que hoy no tengo tiempo, tengo tanto que hacer. Y te agarras el espíritu de Marta afanada y turbada y dices, ya hoy no vamos a escuchar la palabra de Dios porque hay que lavar los trastes, hay que hacer mucha tarea, al otro día ya vengo bien cansado de jugar fútbol. Yo no sé qué actividades tengas, pero suelta el espíritu de Marta afanada y turbada, por favor. Tienes que dedicarle un tiempo a la palabra de Dios. Dice en segunda de Crónicas 20:20: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Diga conmigo, estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Te la voy a leer en NBI. Confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Ahí está la clave. Creer en quién, en Jehová primero, en su palabra, y entonces vas a vivir seguro. Y no importa lo que esté sucediendo alrededor, si tú crees la palabra de Dios, caminarás seguro. Impondrás las manos y ellos sanarán. Dirás, si te cierran la puerta, Dios te abrirá 7 caminos. Y entonces vas a caminar seguro sobre esta tierra. Oye, es que no salgas porque mira, la delincuencia está muy fuerte. Si tú conoces la palabra, tú dices que tú caminas bajo las alas del Altísimo, y basta que yo mire con sus ojos y veré cómo se le paga al impío. Caminarás seguro sobre esta tierra. Oye, pero es que la crisis está muy fuerte aquí en el mundo, y entonces tenemos que trabajar. Mira, yo sé que Él es mi proveedor, que Él es mi fuente, y entonces voy a yo caminar en fe. Yo voy a sembrar, voy a diezmar, voy a hacer cosas para el reino, porque yo sé que lo que estoy sembrando el día de mañana yo lo voy a cosechar al 30, al 60 y al 100 por uno. Caminarás seguro. Nada te va a poder mover. La fe se va a ser incrementada. Que te dan un diagnóstico y tú le vas a decir, sí, está bien el diagnóstico, pero yo lo rompo, lo quebranto, lo cancelo, porque mi Dios dice que Él es el sanador. Entonces caminarás seguro. Si es una realidad, porque si es verdad que estuvo el virus, si es verdad que está el cáncer, si es verdad que están los tumores, pero también es verdad que por sus llagas fuimos nosotros curados. Y entonces caminarás seguro. Y mientras tú caminas en el Señor seguro, Él te va a librar de tus enemigos, ¿verdad? Entonces tú dices, no importa que tenga un dolor, aquí yo vengo y le danzo al poderoso de Israel, y vas a recibir tu sanidad. Pero cuando meditas la palabra, y luego dice, creer en los profetas, y entonces tendrás éxito. Entonces tú tienes que venir aquí a la palabra de Dios y decir, Padre, utiliza el pastor, aunque no tenga el ministerio profético, utiliza la palabra profética sobre mi pastor, y esa palabra que yo necesito para que yo pueda tener éxito en la vida. Dice, suelta la palabra ahí. O sea, tienes que arrebatar las bendiciones. Y entonces dice que la palabra que vas a tener éxito. Dos cosas diferentes. Dice, diga conmigo, el que camina en legalidad tiene favor de Dios. Entonces, si tú lees la ley, porque esta es la ley, no vas a cometer infracciones. Y entonces quiere decir que tú vas a andar caminando recto. Y entonces el que camina en la ley de Dios, se le abre el favor. Así de sencillo. Entonces dile que está a tu lado, necesitamos meditar en la palabra. Dios le habló a través de los profetas, y los profetas dieron dirección. A través de los profetas los reyes conquistaban. Entonces dile que está a tu lado, necesitamos escuchar la voz de Dios para conquistar nuestros problemas, para conquistar nuestras circunstancias, para gobernar a nuestra familia, para gobernar nuestros pleitos. Tú necesitas escuchar la voz de Dios para conquistar.
Necesitamos escuchar la voz de Dios. Y ahorita te voy a hablar del ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús trae sanidad, libertad, quita cadenas de opresión, quita, ¿qué más quita? Miseria, ¿qué más? Restauración. Entonces quiere vicios, quiere decir que si tú caminas en el ministerio de Jesús, tu vida tiene que ser transformada. Tú ya no debes de ser la misma persona. Ya no tienes por qué llorar por los mismos problemas de hace 2, 3, 4 años. Porque si estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y entonces tiene que haber un cambio de vida. La gente te tiene que ver diferente. Tú tienes que hablar diferente, tienes que vestirte de una manera diferente, tienes que abrazar de una manera diferente. Todo tiene que ser nuevo cada día. Porque a eso vino Jesús, a traer buenas nuevas, restauración. Y no nada más eso, sino que tienes que operar y salvar a otros. Si tú y yo no pasamos del ministerio de Jesús, vas a vivir siempre en la apostasía. ¿Qué es eso? Antes de que Jesús fuera crucificado, o más bien cuando lo crucificaron, ¿qué hicieron sus discípulos valientes? Corrieron, otros los negaron, otros lo vendieron. Entonces, si tú no pasas del ministerio de Jesús, no trasciendes, quizá los problemas, las dificultades te van a hacer dudar del poder de Dios. Dice la Escritura que había un hombre llamado Nicodemo. Él conocía la ley, conocía el ministerio del Padre, la ley de Moisés, el Pentateuco, pero él vio a Jesús operando y fue. Dice que la Escritura que fue de noche y le dijo: maestro. O sea, no lo reconoció como hijo de Dios, lo reconocía como el maestro, como el sabio, alguien que realmente estaba estudiando, que conocía, ¿no? Con autoridad. Y entonces le dice maestro, que quiere decir, dice rabí, que quiere decir maestro. Dice: yo sé que Dios está contigo porque operas en milagros, operas en sanidades, haces cosas extraordinarias. Yo sé que por eso, porque dice la ley que aquellas personas que hacen eso, como Moisés, como los profetas, y le puede decir todo lo que sucedió, yo sé que Dios está con él. Y entonces Jesús le dice: Nicodemo, sí está bien, pero necesitas nacer de nuevo en el Espíritu. Y Nicodemo le dice, pero ¿cómo vamos a entrar si ya siendo yo viejo, siendo grande, cómo voy a entrar otra vez en el vientre de mi madre? Le dijo: Nicodemo, si no entiendes las cosas espirituales, no te puedo ayudar. Dile al que está a tu lado: si no entiendes las cosas espirituales, no te puedo ayudar. Dile, vamos otra vez, dile: si no has nacido de nuevo, no te puedo ayudar. Entonces lo que tú necesitas es nacer de nuevo en el Espíritu. ¿Y cómo sabes si has nacido de nuevo o no has nacido de nuevo? Es bien sencillo, porque no vives en lo sobrenatural de las cosas de Dios, porque no has recibido milagros, porque no has recibido manifestación, presencia de Dios en tu casa o donde quiera que vayas. Esa es una evidencia de que no has recibido lo que es el ministerio de Jesús, porque Jesús dijo que si naces de nuevo podrás entrar al reino de Dios. Y Jesús dijo, Juan decía: ha llegado el reino de Dios, porque ha venido la sanidad, ha venido la liberación. Y ese era el ministerio de Jesús, porque antes no se liberaba, antes estaba llena, no dejaban ni entrar. Los fariseos no dejaban entrar a los cojos, a los tuertos, a las mujeres en inmundicia, no los dejaban entrar al templo. A nadie dejaban entrar, todos estaban mal menos ellos.
Entonces, si no pasas al ministerio de Jesús, te vas a volver un cabezón y un religioso más, porque no vas a vivir en lo sobrenatural de Dios. Pero cuando tú naces de nuevo, tú crees en los milagros, tú te atreves a caminar sobre las aguas, tú empiezas a caminar en fe, tú empiezas a imponer las manos. Por eso les digo, tú haz como que crees y terminarás creyendo. Y si tú empiezas con lo pequeño, si eres fiel en lo poco, Dios te pondrá en lo mucho. Entonces tienes que ejercitar el ministerio de Jesús. Dijo Jesús, al que cree, todo le es posible. No dice, aquel que terminó una carrera ministerial va a operar en milagros. Aquel que lleve tantos años en la iglesia ya podrá dar una enseñanza. No lo sé qué está en tu cabeza. Jesús dijo, al que cree, todo le es posible. Así es que si tú puedes creer lo que Jesús hizo, tú lo puedes hacer. Tú puedes operar. Él te respalda. Entonces necesitamos caminar en el poder de Dios. Si tú caminas en el ministerio de Jesús, tú sabes que el enemigo ya fue vencido. Entonces a ti no te tiene que dar miedo la hechicería, la brujería, la magia blanca, la negra, la morada, la de todos los colores. Tú no tienes que tener miedo, porque si tú caminas y operas en el misterio de Jesús, tú sabes que los demonios, mira, hay una historia en Gadana donde dice que Jesús llegó a esa ciudad y había un hombre endemoniado que tenía mucha fuerza y que no lo podían encadenar y rompía, y entonces se laceraba, y era un hombre poderoso que nadie se le acercaba, vivía en los sepulcros. Pero cuando llegó Jesús y pisó, dice la escritura, que los demonios corrieron y se postraron ante su poder y su magnificencia. Entonces no tienes por qué temer. Tú puedes ir al mercado de Sonora sin ningún problema. Es mayor el que está contigo que el que está allá afuera. Con Jesús eran 2,000. Dice la escritura, eran 2,000 y se llamaba Legión, y le pidieron permiso. Jesús, no ha llegado, no es tu tiempo, no nos atormentes, cállate y salgan. Sí, pero déjanos entrar en esos hatos de cerdos. Es más, los demonios son más obedientes que uno. Dicen que está comprobado que a una persona para liberar te puedes tardar hasta 5 minutos, pero cambiar a una persona de mentalidad pueden ser años. Por eso el pueblo pereció por falta de conocimiento y no entraron a la tierra prometida. Entonces diga conmigo, ahora entiendo. Pero si tú caminas en el ministerio de Jesús, tú te la crees, porque dice, toda autoridad me ha sido dada, ahora yo se las doy a ti. Impondrán las manos y sanarán. Entonces si tú caminas en el ministerio de Jesús, tú dices, yo soy discípulo de Jesús, empieza a operar. Dile que está a tu lado, ¿eres discípulo de Jesús? Vamos, dile. Vamos, que te conteste. Dile, ¿eres discípulo de Jesús? Sí, entonces empieza a operar, dile. Entonces urge que operes. Tienes que empezar a operar. ¿Cómo vamos de tiempo? Ahí vamos. Dile al que está al lado, tienes que pasar del ministerio de Jesús al ministerio del Espíritu Santo. Los discípulos dependieron de Jesús y está bien, pero dile al que está a tu lado, hay momentos que tenemos que madurar. No puedes depender toda la vida de tu mentor. No puedes depender de toda la vida de tus papás jóvenes. Tienes que madurar. Y los discípulos tenían que madurar. Ellos dependían de Jesús y está bien, podemos depender.
Tenemos que depender de Él. Pero llega un momento en donde tenemos que madurar y ejercer nuestro ministerio. Llega un momento, jóvenes, donde tienen que formar una familia. Tienen que llenar la tierra con sus generaciones. Denles una corona a sus mamás. Denles un nieto, porque es una corona. Nada de que no, yo quiero tener hijos. Denles una corona a sus mamás. Honren a sus mamás, a sus papás. Es una corona. Dice la escritura, es una corona. Así es que honren a los jóvenes. Yo pensé que las mamás iban a Les dijo Jesús a sus discípulos en Juan 16:7: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. O sea, Jesús les estaba diciendo: hijitos, tienen que madurar, los voy a soltar, ya acabó mi ministerio, tengo que ir a la diestra del Padre, ustedes tienen que continuar su obra. Les conviene. Ya imagino ahí a los discípulos llorando: no, Jesús, no te vayas. ¿Quién va a liberar a este pueblo? ¿Quién va a sanar a toda la fila que está aquí? No te vayas, Jesús. Y Jesús diciéndoles: les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no puede venir alguien con más poder. Si tú, discípulo, iglesia, operas en el ministerio de Jesús, cuando operes en el misterio del Espíritu Santo, eso va a ser sorprendente. Va a ser glorioso. Por eso urge que pases. No sé en qué ministerio estés, pero hoy necesitas pasar al ministerio del Espíritu Santo. Dice: verso 8: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Te tengo buenas noticias. Cuando tú caminas en el ministerio del Espíritu Santo, ya no vas a batallar con tus hijos. Ellos solitos van a venir a la iglesia. Cuando tú camines en el ministerio del Espíritu Santo, no tienes por qué estar mendigando el pan. Las riquezas van a venir hacia ti. Cuando tú empieces a caminar en el ministerio del Espíritu Santo, cosas gloriosas van a suceder en tu vida. Y ahorita te lo va a poner en la Biblia. Por eso necesitas, antes de que viniera la manifestación del Espíritu Santo, los discípulos, ¿qué hicieron? Se echaron a correr, estaban con miedo porque estaban amenazados. Y todavía Jesús, en su misericordia, dice la Escritura que Él traspasó la pared. Y entonces les dice: ¿qué ole, hijitos? No tengan miedo. Y entonces les imparte el poder del Espíritu Santo. Todavía no eran bautizados, pero les impartió el poder del Espíritu Santo para que empezaran, es decir, hicieron que nacieran de nuevo. Cuando viene en Hechos, todavía no te la voy a saltar. Mejor te voy a dar unos ejemplos de lo que pasa cuando caminas en el poder del Espíritu Santo. Dice en Hechos capítulo 5 que había una familia
unos esposos, Ananías y Zafira. Cuando tú caminas en el ministerio del Espíritu Santo, nadie te puede engañar. Dice la historia que este matrimonio se puso de acuerdo, vendió una heredad, iban a sembrar en la iglesia, pero ellos dijeron, pero no digamos la verdad, una mentirita piadosa. Vamos a decir que, bueno, no vamos a decir que vamos a guardar esto para nosotros. Y entonces dice la historia que llegan con los discípulos, y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, en el ministerio del Espíritu Santo, le dice, ¿vendiste la heredad? Sí. ¿En cuánto? Todavía dando chance, Dios. En tanto, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Y dice la Escritura que cae muerto. Y viene la esposa, no dice la verdad y cae muerta. Entonces, cuando tú caminas en el poder del Espíritu Santo en su ministerio, Él va a pelear por ti. Se van a acabar tus guerras. Tus hijos van a venir solitos a la iglesia. No vas a tener que batallar, porque el Espíritu Santo los va a convencer de juicio, de pecado y de justicia. Cuando tú operas en el poder del Espíritu Santo, vas a predicar el Evangelio de Dios. Se te van a ir los temores. Dice ahí mismo en capítulo 5 de Hechos que hay un hombre llamado, está un hombre que viene de, se me olvida la ciudad. Ahorita déjenlo, busco aquí. Capítulo 5. Ya me acordé. Simón el mago. Y entonces hacía magia y hacía que creyera la gente, que hacía milagros. Pero cuando tú te mueves en el poder del Espíritu Santo, tú sabes que Él es la verdad. Él hace la verdad. Y dice la historia que el mago quiso comprar el poder que cargaban estos hombres. Y Felipe, cargado del poder del Espíritu Santo, lo maldijo, porque lo que recibes de gracia lo tienes que dar de gracia. Porque no somos nosotros los que hacemos las cosas, es el poder que fluye a través de nosotros. Vas a poder dar. Dice ahí mismo en Hechos que había un etíope que no entendía las escrituras. Y si tú caminas en el poder, en el ministerio del Espíritu Santo, entonces la palabra se te va a revelar. Y entonces dice la escritura que venía leyendo Isaías, que no le entendía, y escuchó Felipe la voz del Espíritu Santo y le dijo: predícale a él. Y ahí va Felipe como de chismoso. Así me quiero imaginar. Va el etíope en el carruaje, y ahí va Felipe. Dice: a ver, vamos a ver qué va a pasar. Y escucha que está leyendo Isaías, y de repente dice: es que no le entiendo nada. Y entonces ahí aprovecha Felipe y le empieza a compartir. Cuando tú operas en el poder del Espíritu Santo, tú vas a escuchar la voz del que está pasando por problemas, y entonces vas a poder levantarlo, vas a poder restaurar, le vas a dar la salvación. Por eso necesitas caminar en el poder del Espíritu Santo, porque si no, entonces vas a estar: es que yo no estoy preparado, es que me da pena, es que me da miedo, es que cómo Dios me va a utilizar, es que como a mí, pues mira cómo estoy, yo soy el más pequeño ahí, como más pequeño de tus siervos, es que no he terminado la academia, uy, es que no me han dado esto, uy, me he portado mal. Y él ya se fue. Pero si estás lleno del Espíritu Santo, entonces algo dentro te va a incomodar y te va a decir: háblale, predícale, tú tienes el poder. Y entonces vas a esperar en el momento preciso para que suelte su necesidad, y lo vas a transformar. Necesitas, iglesia, caminar
en el poder del Espíritu Santo. Dice la Escritura que cuando fue bautizado el etíope, mira, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, se te va la religiosidad. Vamos, dile que está a tu lado, no sea que estén hablando de ti. Vamos, dile. Vamos, a ver, no te escuché, dile, espero que no estén hablando de ti. Porque dice la Escritura que cuando se le fue revelado el ministerio del Espíritu Santo, entonces el etíope vio un charquito ahí y le dice a Felipe: ahí hay agua para que sea bautizado. Y si Felipe no estaba lleno del Espíritu Santo, le hubiera dicho: no, es que mira, tienes que vivir un encuentro y después tienes que tomar un curso de bautismo en agua, y si no tienes más de 18 años no te podemos bautizar, pero si estás arrepentido, si sabes a qué vas a ir. No, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tú aunque sea, agarras en fe una bandeja y empiezas y dices: yo voy a ser bautizado en el Espíritu Santo. Se te quita la religiosidad. Por eso dile que está a tu lado: nos surge caminar en el ministerio del Espíritu Santo. Lo siento todavía dudosos, ¿O ya están listos para que les suelte el poder? ¿Sí están listos para soltar el poder? Cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, dice que Pedro convirtió a 3,000 personas. No en el ministerio de Jesús. Con el ministerio de Jesús hizo milagros, pero cuando estuvo en el ministerio del Espíritu Santo, se incrementaron los milagros, y dice la Escritura que cuando él pasaba, la sombra sanaba. Es más, ni siquiera nos vamos a dar cuenta cuando el Espíritu Santo obra en milagros. Vas a escuchar testimonios y te van a decir, así como le decían a Bere, que nos comentaba ahorita: es que cuando tú oraste, y tú, ¿cuándo hablé contigo? ¿Cuándo? El Espíritu Santo va a fluir. El Espíritu Santo los va a transformar. El Espíritu Santo va a hacer cosas extraordinarias. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas, ¿cuánto más el Padre que es bueno no le dará su Espíritu Santo a aquel que lo pida? Y si tú quieres ser lleno, transformado por el Espíritu Santo, se lo tienes que pedir a papá. Él es el que te lo va a dar. Jesús ya lo envió, pero quien te lo va a revelar es el Padre. Jesús le dijo a sus discípulos: hey, ¿quién dice allá afuera que soy? Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Eliseo, otros dicen que eres un profeta, y dicen muchas cosas. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y le dice: eso no te lo reveló carne ni sangre, sino te lo reveló mi Padre. Entonces, la revelación del ministerio del Espíritu Santo te los tienes que pedir a papá. Así es que si tú quieres caminar en poder, antes de recibir al Espíritu, los discípulos tenían miedo, se escondieron. Pero una vez que fueron llenos del poder del Espíritu Santo, no les importaba predicar, no les importaba si tenían dinero o no. Ellos caminaron, conquistaron, los metieron a la cárcel, ellos oraban, Dios abría la cárcel. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, el favor de Dios te corre, el favor de Dios está sobre ti, las cosas sobrenaturales empiezan a suceder. Entonces, cuando tú eres lleno del poder del Espíritu Santo, eres invencible. Por eso decían: ahí vienen los que trastornan la ciudad.
porque estaban cargados del poder, estaban cargados de la unción, estaban cargados para sanar, estaban listos para liberar, estaban listos para toda buena obra. Yo no sé si en esta mañana alguien ya esté listo para recibir el poder del Espíritu Santo. Si tú estás listo, pásale aquí enfrente. Quiero orar por ti. Si tú estás listo y tú quieres operar en el poder del Espíritu Santo, vamos, pásale. Quizá yo ni siquiera te toque, quizá ni siquiera imponga manos, porque esto es por fe. Dice Hechos 2:2: y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego, y sentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 1, capítulo 8. Esta palabra es para ustedes. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros, sobre ustedes, el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta los confines de la tierra. Vamos, levanta tus manos y empieza a clamar. Empieza a decirle al Padre: Padre, revélame al Espíritu Santo. Quiero caminar en la revelación. Vamos, levanta tus manos.